Alberto, querido, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de tenerte en Antidogma. Adriana Martínez, Reina Aguiar, te damos la más cordial bienvenida y es un gusto para nosotras pues poder platicar contigo, reencontrarte. Alberto pues es un conocido de hace muchos años. Yo te encontré en el 98 cuando tú estabas allá en la Embajada de Canadá. Que tuvimos un encuentro y a partir de ahí pues hemos estado en contacto. Me ha dado muchísimo gusto pues todas las cosas que has hecho pues a lo largo de tu carrera. Y entonces pues nos gustaría muchísimo eso, justamente que nos hables de esta trayectoria tuya y sobre todo el hecho de hablar, de trasladar la cultura mexicana y llevarla a estas otras latitudes en donde tú te has desempeñado pues a lo largo de tu carrera, ¿no? Por favor. Pues, es un gusto enorme estar con ustedes. Muchas gracias, Antidogma, Reina, Adriana, por pensar en entrevistarme. La verdad fue una enorme sorpresa. Pero con mucho gusto no conocía la revista, entonces pude verla y me quedé muy impactado con lo que vi. Vi que también entrevistaron a mi colega Marcela Celorio en Los Ángeles. Entonces, bueno, un placer poder compartir con ustedes mi experiencia. Efectivamente, la mayor parte de mi trabajo en mis casi ya 30 años como diplomático del Servicio Exterior Mexicano, yo pensaría que 2/3 partes posiblemente las he dedicado al ámbito cultural. Y chistoso porque yo no estudié internacionales, pero sí pensé, cuando acabé la prepa, por alguna razón, bueno, el Colegio de México no abría ese año, la UNAM estaba en huelga, y entonces me metí a sociología, pero tenía el gusanito, me quedó el gusanito. Pero todo empezó porque yo lo que quería era ser agregado cultural, yo no quería ser diplomático, yo quería ser agregado cultural. Me acuerdo que en aquella época, en la prepa, había una señora, Luz del Amo, que era la directora general de Asuntos Culturales, y cuando supe de ese puesto, decía yo, es que eso es lo que se me antoja hacer. Entonces, curiosamente, acabé sociología, entré al Programa Nacional de Bibliotecas en la época en que se abrieron 3,000 bibliotecas en un sexenio, y tenía 20 y tantos años con un equipo de más de 50 chavos de la misma edad que yo, que íbamos a las bibliotecas con nuestros proyectores de cine, organizábamos ciclos de lectura, cuestiones de música, de danza, todo lo que hiciera viva la biblioteca y a través de la experiencia cultural conectar con los libros de las bibliotecas. Mi tesis de licenciatura fue también cómo usar la cultura como herramienta de promoción social, ¿no? Pero tenía el gusanito de trabajar en el exterior. Entonces, cuando terminé en bibliotecas, estuve un año y medio en la Ciudad de México en un proyecto cultural también muy lindo. Pero de repente se empezaron a abrir. Dije, si tengo que buscar chamba, ¿a dónde iré a buscar? Dije, pues a asuntos culturales en Cancillería. Y entonces fui a tocarle la puerta al Alfonso de María, el entonces director general. Le llevé mi currículum y dije, me encantaría colaborar con ustedes. Y me dijo, sí, yo te busco. Y no, por supuesto que no me buscó, sino que al año y medio, en una fiesta, una muy amiga, que entonces no era muy amiga, éramos conocidos, digamos, me dijo, ¿todavía se te antoja entrar a Cancillería? Mándame tu currículum. Y yo tenía un puesto en la Ibero muy bueno, era director de un departamento, tenía coche, estaba en el número de comités académicos, pero a ratos me desesperaba, que decían, el mundo es más grande que la Ibero. Entonces dije, pues no tengo nada que perder, le mandé mi currículum y me habla y me dice, pues no tengo nada en el exterior ahorita, tengo nada más una subdirección de convenios culturales. ¿Te animas? Y era la mitad del dinero que me pagaban en la Ibero, me quedaba sin carro, pero dije, me veo ahí el resto de mi vida, me veo en relaciones exteriores. Entonces di el brinco
en el 92, o sea, este año efectivamente en octubre cumpliré 30 años de haber entrado a Cancillería, Asuntos Culturales, y a los 2 años hice los exámenes para el servicio exterior. Ya los había hecho desde la Ibero una vez, pero por supuesto que no tenían los elementos ni la preparación para pasar. Es un examen muy complejo, pero ya estando en Cancillería, pues sí, tenía muchos más elementos y conocía mucha gente que ya había entrado y me platicaban qué era lo que había que estudiar. Y además, ya había visto yo el tipo de preguntas en esa primera vez que no pasé, ¿no? Entonces, en el 94 terminé el Matías Romero, y para mi sorpresa, de repente recibo una llamada de Washington y me dicen, ¿te gustaría venirte acá de agregado cultural adjunto? Y era un momento de mi vida en donde me caía muy bien tomar distancia de México. Entonces acepté. Entonces, curiosamente, fue una paradoja. Yo crecí de niño en Estados Unidos, 2 años, porque mi papá trabajaba para una empresa americana, pero en mis épocas de sociólogo me volví antiimperialista, entonces dejé de hablar inglés. Y curiosamente, cuando volví a empezar a practicar el inglés, cuando volví a Cancillería, de no haber tenido nada de acento, pues ya tenía acento, obviamente. Y la paradoja es que mi primera salida fuera a la capital del imperio, ¿no? Y no solo eso, sino al Instituto Cultural Mexicano, un lugar maravilloso, una vieja casona que se construyó en 1910 en la calle 16. Todo el que vaya, no haya ido a verla, cuando vaya a Washington, no se la pierda. Y fue comprada por el gobierno de Álvaro Obregón en 1921, y fue embajada y residencia. Y en 1990, cuando la embajada se cambia, cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio y la embajada se cambia a donde está ahora en Pensilvania, el embajador Jorge Alberto Lozoya, un grande de la promoción cultural, que fue mi jefe, tuvo la brillante idea de decir, si vendemos esta casa nos la van a pagar como terreno, y si la conservamos, vamos a tener un espacio para la diplomacia cultural y pública de México. Y efectivamente, desde entonces es el Instituto Cultural Mexicano. Los españoles abandonaron la residencia en el terreno de Junto y volvieron 15 años después a reconstruirla porque estaba destruida. Y sin embargo, el Instituto Mexicano en Washington tiene en las escalinatas unos murales maravillosos de Roberto Cueva del Río, que se pintaron entre los años 30 y 40, que tuve yo la fortuna en mi segunda vuelta a Washington hace unos años de poder conseguir el apoyo de un banco, Bank of America, y de la Escuela de Restauración de Lina, para restaurarlos y ponerlos en toda su gloria. Alberto, pues, es maravilloso escucharte, porque quisiera yo, bueno, además, a manera de confesión, yo justamente empecé a estudiar Relaciones Internacionales con la intención de filtrarme al servicio exterior y también en el área de culturales, ¿no? Sin embargo, en un momento dado deserté porque me daba yo cuenta que el enfoque que se le estaba dando en ese momento a través de la currícula era demasiado económico y legal. No encontraba en ningún punto la parte cultural que echaba yo en falta, y terminé cambiándome a historia del arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, escuchar tu historia me emociona muchísimo, porque son dos pasiones, ¿no? Una parte que hay en la lógica de la representatividad, porque creo que quienes amamos el arte estamos, y la cultura en general, estamos conscientes de que si en un campo podemos ponernos a hablar con cualquiera en este mundo al tú por tú, es a través de la cultura, ¿no? Esta historia tan rica que tenemos como país, cargada de momentos interesantes y de mezclas, etcétera, que nos hacen verdaderamente pues un país tremendo en ese sentido. Entonces, si nos pudieras decir, a lo largo de esta trayectoria,
Y también interesada por este comentario que nos haces, ¿no? De cómo pasar de un país a otro, de pronto necesitar distancia de nuestra propia cultura, que por momentos quizá también pueda ser abrumadora en el plano personal, etcétera. No sé, ¿qué implica para una persona el deslindarse de pronto, de irse fuera y ver desde fuera a México, pero precisamente para representarlo, ¿no? Y tener esta mirada cosmogónica completa sobre qué es la cultura mexicana y cómo llevar la mejor parte nuestra hacia otros pues, latitudes. Pero mira, sí hay una parte de subjetividad, depende de cada uno de los promotores. Yo he tenido la oportunidad de haber nombrado a muchos agregados culturales y dependiendo de los que son escritores, pues a lo mejor se van más hacia la literatura, otros se van más hacia las artes escénicas o las artes visuales, o alguien como yo que ha sido más bien siempre un promotor, pues le gusta un poquito de todo. Ciertamente en el terreno cultural nos vemos a los ojos con cualquiera, tenemos una expertise impresionante. Antes de tener Secretaría de Cultura tuvimos más de, creo que casi 30 años, el CONACULTA, que una institución que ya querrían muchos países haber tenido, ¿no? Y una de las cosas fantásticas de México es que te permite mostrar un poquito de todo. Depende puedes mostrar la influencia prehispánica o muchas cosas de las culturas originarias. Puedes ofrecer simplemente la gastronomía te da una plataforma gigantesca, el folclore, pero también el arte contemporáneo. Entonces, para mí siempre el reto ha sido cómo lograr mostrar un poquito de todo. El México de nuestros contrastes, el México cotidiano del día de hoy, que tiene desde muy buen rock y muy buen jazz hasta unos danzantes aztecas fenomenales, ¿no? Entonces, yo creo que lo más interesante es justamente cómo lograr hacer esta combinación. Uno de los asuntos que siempre ha sido complejo es los recursos, ciertamente, ¿no? Porque somos muy buenos para decir cuán importantes somos en el ámbito cultural, pero muchas veces no le ponemos el dinero a los proyectos, ¿no? Entonces, ha dependido, yo he trabajado como miembro del Servicio Exterior Mexicano, represento al Estado mexicano, entonces me ha tocado trabajar con los 3 partidos que han estado en el poder en los últimos 30 años, y no te puedo decir que todos siempre le han dado un lugar importante a la cultura, y en unos momentos más que otros el apoyo económico, ¿no? En Canadá, cuando nos conocimos, Reina, tuve la fortuna tenía un embajador que se sabía mover muy bien para conseguir patrocinios, y entonces pude hacer, por ejemplo, en aquella época, en los 90s, un ciclo de músicas mexicanas, que logré llevar a 5 músicas contemporáneas mexicanas, desde Lila Downs, que apenas empezaba, ¿no? Jaramar, Cecilia Toussaint, al museo. Y entonces, bueno, mucha gente se quedaba mudo, ¿no? O en otro momento me tocó apoyar música contemporánea en el Festival de Música Contemporánea de Ottawa. Y entonces ahí puedes demostrar que hacemos música del mundo, o que podemos tener mucho de fantástico folclore, pero que también tenemos a fantásticos compositores de música contemporánea. Alberto, y justamente, digo, me parece importantísimo mencionar para nuestra audiencia y que conozcan un poquito en estos procederes
Evidentemente, las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, pues justamente no hacen eso, hacen una representación del gobierno mexicano en otros países, pero muy en lo particular el ámbito cultural, me parece que tiene dos vertientes importantes. Por un lado, y bien como decía Adriana, es ponerse al tú por tú con cualquier otro país en el mundo, porque en el ámbito cultural, claro que somos una potencia de primer mundo, indudable, y me parece que eso es innegable, esta importancia que tiene el difundir la cultura de México hacia afuera, obviamente también dar oportunidad a tantísimo talento de verse reconocido y de verse conocido en otras latitudes, como bien mencionaba Adriana, pero me parece que también otra de las funciones importantes, y aquí es a donde quisiera yo llevarlo con el tema de la identidad, con el tema de esta mexicanidad que podemos tener, al llevar también esta cultura y el gran compromiso, sobre todo, me parece, en Estados Unidos y quizás en otras latitudes también, a las propias personas connacionales que están en otros lugares, ¿no? Porque justo mencionabas tú esta plática que tuvimos con Marcela Celorio, ¿no? Que ella estuvo en Los Ángeles, pues evidentemente es masiva la cantidad de gente que vive allá y obviamente estos esfuerzos de Cancillería por llevar estas representaciones de México por allá, pues también generan, ¿no?, estos vínculos que permiten no romper la identidad. A mí me gustaría que nos platicaras un poco desde tu experiencia, porque bueno, ahora como cónsul general de Boston en Nueva Inglaterra, pues nos gustaría muchísimo que nos platicaras justamente el papel tan importante que tiene la presencia cultural de México para estas comunidades de origen mexicano en los distintos lugares en Estados Unidos y, como te mencionaba, en otras latitudes, ¿no? España, pero también en Canadá, justamente, etcétera, ¿no? Mira, la cultura es algo vivo, que se va modificando, se va nutriendo. Por ejemplo, el Día de Muertos. Cuando yo iba a la primaria, pues, se hacían los panteones en el centro del Valle de México y en Michoacán. Fue en los 80s justamente con el primer Conaculta que se empezó el conservar las tradiciones, y hoy el Día de Muertos se festeja en todos lados, por lo menos en Estados Unidos, en las 3 ciudades, en las 4 que he vivido, en Florida, en St. Paul, Minnesota, era gigante el Día de Muertos. En Washington, hasta en el zoológico se hace. Y aquí en Boston también, ¿no? Y ahora tiene elementos de Halloween, y Halloween tiene elementos del Día de Muertos. Se han ido modificando, ¿no? Entonces, con 11 millones de mexicanos nacidos en México, viviendo en Estados Unidos, la cultura de México ha venido a Estados Unidos. Recuerdo en Washington, logré con el National Endowment for the Arts, cuando con la retórica antimexicana que el anterior presidente tenía, dijimos, ¿por qué no me ayudan a hablar de la contribución de los mexicanos en la cultura y las artes? Y justamente el Premio Nacional, el Folk Life Award del National Endowment for the Arts, decidieron que se entregara en el Instituto Cultural Mexicano todos los años de octubre. Y entonces llegaba un altarista de San Antonio, una señora dedicada a hacer altares de muertos, un señor que hace unos chalecos para el toreo, que es de origen mexicano. Entonces, danzantes oaxaqueños, danzas indígenas de Oaxaca que se danzan ahora mejor aún que en los pueblos de Oaxaca, porque se trasladaron completitos allá, ¿no? Entonces, mucho de la cultura es, y eso es algo fantástico de la cultura mexicana, es la cultura ya está acá y jala. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo de cosas, si me permiten compartir la pantalla brevemente. Al llegar a Boston, con un presupuesto cultural ínfimo, lo interesante es que la cultura llega
mexicana llega por muchos lados, ¿no? Por ejemplo, unas semanas antes de yo llegar acá a Boston, se presentó en el Museo de Artes, de Bellas Artes de Boston, una gran exposición de Graciela Iturbide, que después estuvo en el Museo de la Mujer en Washington. Entonces estuve yo muy vinculado con eso. Luego, unos meses después, por ejemplo, en el Mas MoCA, un fantástico museo en el centro de Minnesota, perdón, de Massachusetts, Marco, sí. Marco R, con una exposición maravillosa que se llama Them and Us, ellos y nosotros. Entonces, yo no tuve que poner un centavo, simplemente tuve que ir a aplaudir y a festejar que estuviera Marco ahí. Y lo mismo me pasó cuando estuve en Minnesota. Los grandes museos tenían exposiciones maravillosas de mexicanos, ¿no? Hablaba del Día de Muertos aquí en pleno Copley Square, en el centro de Boston. Hay una mujer que vivió en Oaxaca de joven, que se enamoró de esto, trabaja para la ciudad y entonces organiza un mega altar de Día de Muertos, ¿no? Aquí algunas imágenes, ¿no? Lo mismo en el Museo Peabody de Harvard, que ahorita tienen además una linda exposición de lo mejor de México, desde lo prehispánico hasta el siglo XX, ¿no? En la Universidad de Dartmouth están los murales de José Clemente Orozco. Entonces, ni siquiera eso habla de cómo en los años 20 los muralistas vinieron acá. Hace un poco tiempo hubo una gran exposición en el Whitney de cómo los muralistas mexicanos influenciaron el arte moderno americano. Entonces, sí hemos avanzado además en poder demostrar la contribución de todos nuestros artistas, ¿no? En el año pasado hubo una exposición, Mi Casa, Tu Casa, con diseñadores mexicanos que fueron invitados también para una exposición que estuvo por todos lados. Y no se diga Frida. Frida está siempre por todos lados. Ahorita hay una exposición de Immersive Frida, pero anteriormente hubo una exposición en el Rose Museum. Entonces, lo que voy es, la cultura de México ya está en todos lados y el chiste es cómo logramos sacarle jugo. Y justamente, Alberto, este número que estamos preparando y en el cual saldrá esta entrevista, que es nuestro número 6, lo cual se dice fácil, pero ya es un largo trecho de 3 años de esfuerzo, pero este sexto número va a versar sobre las herencias culturales inmateriales y la manera en la que el arte sirve como vehículo transmisor a través del tiempo. Entonces, bueno, en esa línea, mientras ahora nos enseñabas la presentación de Graciela Iturbide, Marcos Ramírez R., etcétera, ciertamente ahí la carga cultural que hay es excepcional, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el análisis, en R, son dejos muy políticos, etcétera. En la música de la Downs. En Mila Downs y demás, pero quizá mi pregunta va porque para la comunidad, digamos, creativa mexicana, el que nos platiques un poco desde relaciones, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, también existen un montón de apoyos que impulsan a este sector para personas que tienen proyectos y que lleguen justamente allende nuestras fronteras, porque normalmente es como, bueno, todo esto es esperar fondos o apoyos desde Secretaría de Cultura. Sin embargo, estas áreas de cultura dentro de Relaciones Exteriores también ofrecen cosas que nos hables un poco qué hay desde ahí, qué se promueve, qué se impulsa y cómo la gente puede acercarse de pronto a estas instancias que quizá no las tengan tan presentes como promotoras, ¿no? Mira, ha ido variando en cada administración le ha dado un peso diferente. En la época en que yo estuve en Conaculta como director de Asuntos Internacionales,
justamente teníamos con la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería un comité conjunto que duró mucho tiempo, en donde funcionarios de Conaculta y de Relaciones Exteriores recibíamos todas las solicitudes de grupos artísticos mexicanos que tenían invitaciones para ir a festivales de cine, de música, de artes visuales. Y entonces entre funcionarios se analizaban los proyectos, la pertinencia, tanto diplomática para Cancillería como cultural para Conaculta, ¿no? Esto ha ido modificándose en su momento. Tengo entendido que los apoyos ahora internacionales los suele dar lo que antes era el FONCA, que ahora tiene un nombre diferente, el área de estímulos. Y en relaciones exteriores nos asignan a las embajadas y a los consulados un cierto presupuesto y hacemos programas culturales. Entonces, si algún artista está interesado, dependiendo del país a donde está pensando ir, hay que acercarse a las agregadurías culturales de México en las embajadas, o también directamente a la Dirección de Asuntos Culturales de Relaciones Exteriores. Acabamos de ver, por ejemplo, hace poquito en Dubái, que hubo el pabellón de México, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, a pesar de la austeridad de la administración actual, se encontró, junto con el apoyo de la iniciativa privada y de la sociedad civil y del gobierno de México, se logró hacer un pabellón muy digno de México, en donde además pudieron estar representados artistas de altísima calidad que han sido representantes de México en otros muchos tiempos, el Ballet Folclórico de México, Horacio Franco, una enorme cantidad de artistas de calidad que representaron a México una vez más. Justamente que mencionas esto, Alberto, yo te iba a preguntar en ese sentido la participación justamente de la iniciativa privada, porque yo recuerdo muy bien una plática que tuvimos tú y yo hace muchos años allá en tu oficina en Conaculta, y que justamente estábamos hablando de todo el tema de la excepción cultural y de toda esta manera en la que Francia tiene una perspectiva en ese sentido, pero en los países anglosajones, con las industrias culturales, se tiene otra perspectiva. Entonces, justamente ahí hay como temas importantes, ¿no? Por un lado, te decía yo, la cuestión de la iniciativa privada, pero también de estas grandes empresas, las grandes industrias culturales, ¿no? Toda la fuerza que tienen. Tú, por ejemplo, nos decías, Lila Downs, una cantante que por supuesto una gran representación de México, pero tenemos muchos otros ejemplos. Sin embargo, también, bueno, sabemos que en la parte musical, ¿no? Hay figuras ya de talla internacional que a lo mejor no necesitan tanto apoyo o todo este presupuesto para poder moverse en otras latitudes, ¿no? Y justamente fungen como embajadoras y embajadores de México en los distintos lugares a donde van, y bueno, finalmente es su compañía disquera o etcétera quienes hacen todo este trabajo. A mí lo que me gustaría preguntar en ese sentido, y justamente con este gran ímpetu que se le da a la promoción cultural de México en el extranjero, ¿cómo operan ustedes literalmente con estos vínculos, con toda esta industria cultural para hacer posibles algunos? Tú mencionabas este ejemplo en Dubái, donde en efecto de la mano de la iniciativa privada se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, justamente que nos platiques, Alberto, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juega en un momento dado, o la gran responsabilidad que también tiene la iniciativa privada en estos temas de promoción cultural, ¿no? No es solamente el gobierno federal y los gobiernos locales y estatales quienes tienen que hacer todo esto, sino que también hay un gran empuje y hay una gran representación ahora y un gran apoyo también por parte del sector privado. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Yo creo que es muy importante, y que efectivamente sin el apoyo del sector privado no puedes lograr un impacto importante, ¿no? Entonces,
Depende de cada representación en la posibilidad de tener, por ejemplo, cuando estuve en el instituto en Washington, tuve la fortuna de que logramos que muchas empresas con intereses mexicanos, o por ejemplo, aguacates, avocados from Mexico, con tal de promover sus productos, también nos daban un dinero importante que nos permitía producir eventos culturales, ¿no? Así en Miami, por ejemplo, tanto el Día de Muertos como el Grito son organizados con apoyo de la iniciativa privada. Y digo Miami por poner un ejemplo, en muchos otros lados, ¿no? Sí, nunca hay los recursos suficientes y lo importante es saber cómo moverse y cómo lograr algo, ¿no? No sé si contesté lo suficiente. Sí, por supuesto, perdón, es que creí que se había Creí congelado. que te habías congelado, Sí. porque de pronto estabas hablando y se quedó así, te quedaste así, dijimos, ¿se congeló? Pues, Alberto, yo quería preguntar, porque ciertamente el concepto cultura, lo cultural, de pronto lo puede ser todo, ¿no? Es la manera de ser y estar en el mundo que viene atravesada por creencias, por símbolos, por retóricas, por tradiciones. Y ahora que te veo en esa oficina con este par de símbolos arriba, ciertamente la bandera mexicana, y al lado de ella la bandera multicolor, que sin duda dice muchísimo, muchísimo, muchísimo respecto de también quiénes somos hoy en México, pero quizás si hacemos también un análisis un tanto crítico y sociológico, de lo cual tú eres experto, pues la sociedad mexicana es caracterizada quizá de manera general por una beta muy conservadora, ¿no? Y de pronto nos encontramos eso, siendo exportadores de una cultura que te llega y te presenta pues como quizá más abierta, más liberal. En ese sentido, ¿cuáles son los apoyos para las mujeres, las personas vulneradas o eso, personas de la diversidad sexual? Ciertamente en México, bueno, eso es algo permitido, pero sabemos que al interior de pronto de las familias la realidad es otra, la aceptación no siempre es la mejor. Y lo pienso un poco por la representatividad en otros países en donde quizá estos preceptos de libertad y demás puedan estar menos aceptados, ¿no? Pienso en el caso también de esta chica Paola, ahora no recuerdo el apellido, exacto, en Dubái, ¿no? Que ella denuncia un abuso sexual. Es decir, cuando entramos en estos temas, que ciertamente son culturales, pero que atraviesan vetas más delicadas, diplomáticas, políticas, ¿cómo se opera desde ahí, no? ¿De qué manera una persona que es representante cultural interviene en este tipo de casos, etcétera? Pues mira, depende de los casos, pero lo que sí es muy importante es en la Cancillería, en esta administración, el secretario Ebrard ha propuesto una política exterior feminista, dando lugar muy importante a defender las cuestiones de género, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de la mujer justamente de violencia y de estas situaciones. Entonces, todos los consulados de México, por ejemplo, tenemos una ventanilla, es decir, un programa de atención integral a la mujer, que ya explicó Marcela anteriormente. Hace a partir de enero, por ejemplo, ahora ya tenemos la posibilidad de expedir actas de nacimiento por reconocimiento de género, cosa que no se podía antes. Entonces, si una persona trans cambió de sexo, de nombre, ya puede venir al consulado a sacar un acta de nacimiento de acuerdo a la identidad de género que eligió, y con eso puede tener un pasaporte a su nombre. Son de estas pequeñas cosas de protección. Todos los consulados y en todas las embajadas hay una sección consular que tienen un área de protección que justamente tratan de apoyar estas situaciones de vulnerabilidad especialmente de las mujeres.
y de las personas LGBTIQ+. Alberto, en ese sentido también podemos considerar, o crees tú que haya una cierta resonancia, una cierta coincidencia con todos estos avances, evoluciones, cambios que está teniendo, pues vaya, no solamente el sistema cultural, ¿no?, sino también las leyes, las formas de protección, etcétera, para tener de alguna forma también una coincidencia, decía yo, en la manera en la que eligen ahora qué es lo que se va a promover o a qué se le va a dar una visión más enfocada. Nosotras decíamos que este número tiene la cobertura especial centrada en las herencias culturales intangibles. Y obviamente estamos hablando de los pasados, pero en este momento presente estamos haciendo un análisis de ese pasado. ¿Quién no ha tenido ciclos de cine, por ejemplo, en las representaciones diplomáticas o que de pronto invitan al cineclub y es forzoso de pronto pasar por las tradicionales películas de cine de oro que evidentemente nos hablan de una conformación social totalmente distinta a lo que se vive hoy en día, pero que nos ha permitido entender también de dónde viene una lógica de nuestra colectividad? Entonces, por supuesto que el día de hoy, cuando estamos en el ámbito cinematográfico, dándole un auge o dándole una preponderancia, ahora lo vimos en los Oscars, que gana como mejor película, una película que está hablando justamente de un grupo que es minorizado, que es un grupo que no tiene esta posibilidad de hablar y de comunicarse como nosotros, pero sin embargo ahora están contemplándose en el cine, ¿no? Todas estas disidencias sexuales, también hay gran cantidad de material fílmico que lo está presentando. Obviamente la música también se da en otras características. A mí me parece importante mencionar y que nos compartas tu opinión, si hay también esta lógica de lo que está sucediendo, de lo que Cancillería está tratando de promover. Tú ahora mencionabas justamente esta gran labor que hace desde Cancillería Marcelo Ebrard y que fomenta esta ley donde ya se permite que en las diversas representaciones de México, las personas connacionales puedan en un momento dado hacer sus registros, sacar sus actas, etcétera. Hay también una lógica que tú a lo mejor en lo personal digas, sí, yo quiero promover minorías o yo quiero promover una lógica con lo que está pasando, tratar de romper eso, porque finalmente todo eso, Alberto, va a ser lo que en el futuro sean las herencias culturales de las próximas generaciones y que las estamos conformando ahora. Mira, algo que ha sucedido en esta administración en Cancillerías, se creó este programa de diplomacia cultural, en donde nos abrieron a todas las representaciones un espacio en donde podemos subir contenidos y los invito a entrar a diplomaciacultural.mx y van a poder ver que hay muchos canales. Entonces, Francia sube elementos, Sudáfrica de lo que está haciendo y habla de la gran riqueza de cómo desde cada distinto lugar los embajadores y los cónsules van eligiendo algunos elementos justo de esta riqueza cultural para promover de acuerdo al contexto en el que están. Perfecto. Y quizá esta pregunta sale un poco, vamos, de tu área de acción, puesto que me voy a ir al conflicto ruso actual, pero digamos, desde Cancillería, pensar también las posturas, puesto que llevas tanto tiempo allí, las posturas respecto de conflictos internacionales. Sabemos que normalmente siempre se decía, ¿no?, que nuestra neutralidad y tal. ¿Actualmente ha cambiado algo o siempre se ha mantenido esta misma línea? ¿O cómo notas que de cara a lo que está pasando hoy en Ucrania y en Rusia se ha manifestado el gobierno? Bueno, pues tenemos unos principios de servicio de política exterior que siempre cumplimos
pero ha sido a través de del canciller y del representante ante el Consejo de Seguridad de México, el doctor de la Fuente, que se ha expresado claramente el rechazo de México a la invasión de Ucrania y a la búsqueda de la negociación y el diálogo para la resolución del conflicto, ¿no? Y Alberto, siempre nos gusta cerrar y nos gustaría también pedírtelo a ti, porque en virtud de que estamos de la mano de la Universidad de la Comunicación y con muchas otras instancias académicas, nos gustaría pedirte a ti una opinión sobre justamente este tema tan importante que es la profesionalización. Fíjate que en este campo, en la universidad, las 9 carreras que ahí se imparten siempre están enfocadas en la creación de contenidos. Entonces, justamente está una de las carreras que es comunicación y gestión para la cultura y las artes. Entonces, en esa línea, quisiera yo tu opinión sobre la importancia de la profesionalización en estos terrenos, en este terreno de la cultura, en este terreno de poder llevar la promoción y la difusión cultural hacia otras latitudes. Yo creo que es fundamental, o sea, yo vengo de una generación más que se hacía en la práctica, pero ya hace varias décadas que se empezó con una profesionalización de los gestores culturales, de los curadores de museos, o sea, la profesionalización es muy importante, ciertamente, e invito a todos los estudiantes de la Universidad de la Comunicación que se sigan aplicando, porque mientras más elementos tengan formativos en los distintos ámbitos, más podrán aportar al campo en el que elijan trabajar. Pues, Alberto, queremos agradecerte infinitamente y con ese mensaje irnos despidiendo a nombre de Antidogma, Reina Aguiar y Adriana Martínez, y también agradecer a Monse, que está atrás de nuestros controles, pero sobre todo a ti por tu tiempo, por compartirnos pues, tu experiencia y por dejarnos llevarla hasta donde pueda llegar y con las audiencias que nos acompañan. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ojalá y que resulte útil para todos los lectores y el público de Antidogma. Muchas gracias por la invitación a ustedes. A ti, Alberto, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu oficina, por habernos podido reunir a distancia, por tener la oportunidad de reencontrarte después de tantos años. Muchísimas gracias y verdaderamente pues un placer platicar contigo. Espero que no sea la última vez y que nos sigamos manteniendo en comunicación. Claro que sí. Nos vemos.